En este video vamos a hablar brevemente de qué es la inyectividad de una función. Vamos a hablar de funciones inyectivas, también llamadas funciones uno a uno. Cuando empezamos a estudiar funciones, nosotros hacíamos algunos diagramas de Venn. ¿Sí? Supongamos que tenemos dos conjuntos A y B. En A tenemos tres elementos, 1, 2 y 3. B supongamos que tenga 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Esos son los elementos que forman parte de B. Entonces, tenemos una función que al 1 le asigna el 4, al 2 le asigna el 5 y al 3 le asigna el 6. Esa es la regla de correspondencia que llamamos f. En este caso, si nosotros observamos este esquema y deseamos y nos preguntamos en el conjunto B, que es donde toma los valores la función, donde están los f de x, para cada elemento que es un f de x, es decir, cada elemento del dominio, un 4, el 5 o el 6, si yo me pregunto de qué valor de x proviene, lo puedo responder fácilmente. El 4 viene del 1, el 5 viene del 2 y el 6 viene del 3. Yo podría pensar en una función que a cada elemento del dominio le asigne el elemento x, ¿sí? Perdón, que a cada elemento del rango le asigne el elemento del dominio del cual proviene, ¿sí? Entonces, esta función le asignaría al 6 el 3, al 5 el 2 y al 4 el 1. Esa función yo después la voy a llamar función inversa y la voy a denotar así, pero voy adelantando cuál va a ser la notación, nada más. Observen que esta situación no se da si el esquema es diferente. Por ejemplo, si yo tuviera 1, 2, 3, este es el dominio A, y acá voy a tener el codominio o el conjunto B, donde viven los f de x, 4, 5, 6. Supongamos que la situación es esa, y yo digo que f de 1 es 4, f de 2 es 5, y f de 3 también es 5. ¿Sí? Si yo ahora me preguntara para cada elemento del rango, es decir, para 4 y para 5, ¿de qué elemento del dominio provienen? Es claro que 4 proviene de 1, pero 5 proviene de 2 y de 3. ¿Está bien? Entonces, si yo quisiera definir una función que a cada elemento del rango le asigne el elemento del dominio al cual corresponde, no podría hacerlo con una función. ¿Por qué? Porque al 4 le podría asignar un único valor que es 1. Pero 5, ¿sí?, está asociado tanto a 3 como a 2. Entonces, no hay un único elemento asociado al 5. De modo que si yo tratara de hacer lo mismo que hicimos recién con esa función inversa, ¿sí?, no lo podría hacer porque el 5 estaría asociado a dos valores. ¿Está bien? Entonces, estos dos comportamientos los vamos a diferenciar diciendo que esta función que está acá es inyectiva o 1 a 1. Mientras que esta que está acá no es inyectiva. No es 1 a 1. ¿Por qué? Básicamente porque hay dos elementos que tienen una misma imagen. ¿Está bien? Y eso es lo que queremos diferenciar. Nosotros queremos funciones, ¿sí? Y acá viene vamos a introducir la definición de inyectividad. Queremos funciones tales que si x1 es distinto de x2, son dos elementos distintos del dominio, entonces podamos decir que f de x1 es distinto de f de x2. Esto se cumple aquí. ¿Sí? En el primer caso, a elementos distintos del dominio les correspondían valores distintos en el rango. ¿Está bien? Sin embargo, acá no se cumplía. ¿Sí? Porque, por ejemplo, 2 y 3 son valores distintos del dominio, pero los dos tenían la misma imagen. F de 2 era igual a f de 3, por lo tanto esta parte no se cumplía. ¿Está bien? Entonces, esta condición de que si x1 es distinto de x2, entonces f de x1 debe ser distinto de f de x2, la podemos replantear usando el contrarrecíproco, que es una forma equivalente a esta implicación, que dice que si f de x1 es igual a f de x2, entonces necesariamente x1 y x2 son iguales. ¿Sí? Estas dos formas de escribir la propiedad que caracteriza a la inyectividad son totalmente equivalentes. Esta implicación
es equivalente a esta otra y vamos a usarla para definir qué es una función inyectiva. Tenemos entonces, como decíamos, la definición de inyectividad de una función. Una función f diremos que es inyectiva o 1 a 1 si para todo par de valores en su dominio, x1 y x2, se verifica que f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Es decir, si dos valores del dominio toman el mismo valor, ¿sí? Si para dos valores del dominio la función toma un mismo valor, entonces necesariamente deben ser el mismo. Veámoslo gráficamente. Ya lo vimos acá con diagramas de Venn. Ahora, ¿cómo lo vemos eso cuando trabajamos con la gráfica de funciones como estamos acostumbrados a trabajarlas nosotros? Bueno, por ejemplo, quizás sea un poco más intuitivo pensar en esta primera forma de escribir la condición que dijimos al principio. Si x1 es distinto de x2, f de x1 debe ser distinto de f de x2. Lo que pasa es que nosotros tomamos esta segunda forma para la definición porque es más simple para trabajarlo después desde el punto de vista analítico y para hacer demostraciones de que las funciones son inyectivas. Pero pensemos si no en esta primera condición. Dijimos, si x1 es distinto de x2, entonces los valores que toma la función en cada uno deben ser diferentes. Una función que cumple con eso puede ser una función, pongamos un ejemplo ya que estamos, la función 1 sobre x. ¿Sí? La función recíproca, acá la grafiqué solo hice un esquema de su gráfica, satisface que si yo tomo un x1, ¿sí? Acá tengo f de x1, y no hay ningún otro x2 diferente que tome este mismo valor, ¿sí? No hay ningún otro. Si yo tomo cualquier x2, ya sea uno positivo o uno negativo, el valor que toma la función ahí es distinto al f de x1, ¿sí? Yo tomo x2 en cualquier otra parte del dominio de esta función y tengo que f de x2, ¿sí? Es diferente a f de x1. En este caso se puede demostrar usando esta propiedad muy fácilmente, que la función es inyectiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo supongo que f de x1 es igual a f de x2, para esta función, ¿no? Para la función f de x igual 1 sobre x. Esto significa que 1 sobre x1 es igual a 1 sobre x2, siendo obviamente estos dos elementos del dominio, por lo tanto x1 y x2 no son 0. Entonces, si multiplico todo por x2, me queda que x2 sobre x1 es igual a x2 sobre x2, ¿sí? Por lo tanto, x2 sobre x1 es igual a 1. Y multiplicando ahora por x1, que es distinto de 0, me queda que x2 es igual a x1. Por lo tanto, partiendo de que f de x1 es igual a f de x2, deduzco que x2 y x1 son iguales. Por lo tanto, esta función f, que es la función recíproca, ¿sí? Estoy fuera de la pantalla, ahora sí, esta función f es inyectiva. Gráficamente podemos ver si una función es inyectiva viendo si verifica este criterio llamado criterio de la recta horizontal. Ese criterio nos dice que una función f es inyectiva si toda recta horizontal que corta su gráfica lo hace en un solo punto. No lo puede hacer en más de un punto. ¿Está bien? Por ejemplo, en el ejemplo que veíamos recién de la función recíproca, si vemos que todas las rectas horizontales que cortan a su gráfica, es decir, todas excepto el eje x, la cortan solamente en un punto, ¿sí? No pueden cortarlo en más de un punto si la función es inyectiva. Por ejemplo, a ver, una función que no es inyectiva sería igual a x cuadrado. Un ejemplo bastante sencillo para entender las ideas, ¿no? Esta función se caracteriza, digamos, porque cualquier recta horizontal, salvo el eje x, cualquier recta horizontal que está por encima del eje x corta en más de un punto. Entonces, no se cumple esta propiedad que dice que toda recta horizontal que corta la gráfica lo puede hacer solamente en un punto, ¿sí? Hay rectas que lo cortan en más de un punto. Por lo tanto, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, si esta fuera, supongamos,
y igual a 4, acá tendríamos que corta en estos dos puntos a la parábola, que corresponderían a x igual a menos 2 y a x igual a 2. Es decir, al no cumplir con el criterio de la recta horizontal, vamos a encontrar dos valores del dominio diferentes donde la función toma el mismo valor, por lo tanto la función no puede ser inyectiva. Esta no es inyectiva. ¿Por qué? Precisamente por lo que decíamos. No cumple el criterio de la recta horizontal. Hay al menos una recta horizontal que corta dos veces a la gráfica. En cambio, por ejemplo, si tomáramos otra función como la y igual a x al cubo, ¿sí? Esta función tiene esta forma, la gráfica. Conociendo la gráfica sabemos nosotros que para cualquier recta horizontal que tomemos, va a cortarla exactamente en un punto. ¿Está bien? Por lo tanto, la función sí es inyectiva. O 1 a 1. ¿Sí? Esta función es inyectiva porque satisface el criterio de la recta horizontal. Lo vemos gráficamente de manera muy rápida si la función es inyectiva o no. ¿Sí? Hay otros ejemplos de funciones que no son inyectivas, así como la función cuadrática, que pueden ser la función seno, coseno. ¿Sí? Hay muchos ejemplos conocidos. La función valor absoluto tampoco es inyectiva. ¿Sí? Pero bueno, también tenemos muchos ejemplos de funciones inyectivas como estos dos que vimos de la función recíproca y la función cúbica. Piensen ustedes en las funciones conocidas ahora, las que ya conocen, si son inyectivas o no son inyectivas como un ejercicio. Bueno, en el práctico también van a tener muchas para practicar.